estudio del comportamiento animal, como todos sabéis, es un fenómeno muy actual que surgió en la década de 1930 gracias a los estudios de Lorenz y posteriormente de Nico Timbergen. En la actualidad continúa diversificándose e incorporando nuevas ideas. En España se ha producido un gran incremento de estos estudios en los últimos años, de modo que el número de publicaciones se está incrementando. El estudio del comportamiento de los cetáceos es todavía más actual. Esto se debe a que el estudio de los cetáceos es muy complicado, ya que viven en zonas muy extensas y además solo pasan el 10% del tiempo en la superficie, de modo que la mayoría de los comportamientos los llevan a cabo debajo del agua y no se ven desde la superficie. La actividad de whale watching nos permite el estudio del comportamiento de las especies, además como la educación de la población y por lo tanto la conservación de las especies. Bueno, históricamente los mamíferos marinos han usado para la obtención de una gran cantidad de productos. A partir del siglo XX, esa explotación disminuye y comienza una nueva industria que es el whale watching o avistamiento de cetáceos. El avistamiento de cetáceos se define como la observación de cetáceos en su hábitat natural desde una plataforma de observación. Surge en 1955 en California y en la actualidad es una de las actividades turísticas con mayor crecimiento. Aquí en el estrecho de Gibraltar surge aproximadamente en 1996 y actualmente operan hasta 8 embarcaciones de avistamiento de cetáceos con una media de 80.000 pasajeros al año. La actividad de whale watching tiene impactos tanto negativos como positivos. Negativos sobre las poblaciones de cetáceos y positivos ya que tiene tanto fines económicos, educativos como científicos. Es por esto que es importante que se hagan estudios tanto a corto como a largo plazo. Vale, en este estudio nos hemos basado en 2 especies, que son el calderón común y el delfín mular. Nos hemos basado en estas especies porque son las más abundantes en el estrecho de Gibraltar y por lo tanto son las especies objetivo de los operadores de avistamiento de cetáceos. Bueno, como todos conocemos estas especies, no voy a extender con ellas, ¿vale? Simplemente decir que el calderón común es de color negro azabache, cabeza globosa, presenta una mancha blanca en forma de ancla, son oportunistas y son muy sociales. Y lo más importante es que están en la zona central del estrecho, que es la zona más profunda. El delfín mular es de color gris, hocico alargado, presenta dimorfismo sexual, machos y hembras, también son oportunistas y son muy sociables, de modo que forman manadas hasta cientos de individuos. Y al igual que el calderón común, se encuentran en la zona central, que es la zona más profunda del estrecho. La zona de estudio es el estrecho de Gibraltar. Esta zona es muy importante ya que es un punto de conexión o de separación entre 2 países, 2 continentes y 2 placas tectónicas. Además, es el único punto de entrada natural desde el Mediterráneo hacia el Atlántico. De modo que las aguas del Atlántico pasan al Mediterráneo de forma superficial y se mezclan con las aguas del Mediterráneo, que son más saladas y por lo tanto más densas, y salen de forma profunda hacia el Atlántico. Este intercambio de masas hace que se produzca un afloramiento de nutrientes que suponen el alimento de una gran cantidad de especies. Vale, el objetivo de este estudio es conocer cómo afectan las embarcaciones de avistamiento de cetáceos a 2 especies, el calderón común y el delfín mular. Para ello nos hacemos una serie de preguntas. ¿Cuál es la respuesta mayoritaria que presentan estas especies a las embarcaciones? Y si existen diferencias entre la respuesta inicial, que es la que muestran antes del contacto con las embarcaciones, y la general, que es la que presentan cuando hay contacto con las embarcaciones. Y si hay una diferencia, suponemos que los barcos producen esta diferencia. La segunda pregunta es, ¿cuál es la actividad mayoritaria? ¿Y existe diferencia entre la actividad inicial y la general? Y además, en caso de que haya diferencias, esta se modifica en función de la duración del avistamiento. La siguiente pregunta que nos hemos hecho es si existe una relación entre la respuesta que presentan los animales en función de la actividad que están llevando a cabo en el momento del avistamiento. Y por último, nos hemos preguntado si algunas variables, como son el tamaño, el nivel de cohesión y la presencia o ausencia de crías, influyen tanto en la respuesta como en la actividad. La recogida de datos se lleva a cabo entre los años comprendidos entre los
2005 y 2011, ambos inclusives, por observadores que eran entrenados previamente para esta toma de datos. Para la toma de datos utilizó esta ficha, ¿vale? Siguiendo los protocolos establecidos por la Sociedad Española de Cetáceos. Bueno, no sé si la veis bien, pero bueno, se divide en primer avistamiento, ¿vale? Que es cuando los animales están a una distancia de entre 700 y 100 metros, estamos suponiendo que las embarcaciones no tienen influencia sobre su comportamiento. El contacto, que es cuando los individuos están a una distancia de menos de 100 metros y por lo tanto ya hay una influencia de las embarcaciones. Y el fin del avistamiento, que es cuando dejamos de observar a los animales. ¿Vale? La actividad se divide en navegación, socialización, alimentación, remoloneo y navegación en proa. Y la respuesta se divide en indiferencia, acercamiento y evasión. ¿Vale? Para el caso del calderón común tenemos un total de 1061 avistamientos y para el caso del delfín mular 891. Lo que hemos hecho con estos datos es eliminar aquellos que estaban incompletos y aquellos cuyas distancias no son las preestablecidas. De modo que nos quedamos con un total de 661 datos para el caso del calderón común y 385 para el caso del delfín mular. Vale, entonces, la primera pregunta que nos hemos hecho era ¿cuál es la respuesta mayoritaria que presentan los individuos? Se observa que para ambas especies la respuesta mayoritaria inicial es la de indiferencia. Sin embargo, algunos individuos que inicialmente estaban indiferentes pasaron a mostrar una respuesta de acercamiento. Estadísticamente, esto es significativo, por lo tanto suponemos que la presencia de embarcaciones de avistamiento de cetáceos produce una modificación en la respuesta. La segunda pregunta que nos hemos hecho es ¿cuál es la actividad mayoritaria? Y si esta se modifica en función, cuando se da el contacto con las embarcaciones. Se observa para ambas especies que la actividad mayoritaria es la de navegación. Sin embargo, algunos individuos que inicialmente estaban navegando, cuando se da el contacto con las embarcaciones, muestran otras actividades que son normalmente socialización, descanso y remoloneo. Estadísticamente, para ambas especies es significativo, por lo que suponemos que las embarcaciones de avistamiento de cetáceos suponen una modificación de la actividad que están llevando a cabo los individuos. Hemos dicho que es importante conocer además si esto se modifica en función de la duración del avistamiento. Hemos categorizado el tiempo, ¿vale? Dividiéndolo de 1 a 10, de 11 a 20 y así sucesivamente. A partir de 60 minutos los datos obtenidos eran muy poco, por lo que no se hizo ningún análisis estadístico. Y como se observa para ambas especies, el p-valor es significativo cuando el tiempo es mayor a 10 minutos. Por lo tanto, suponemos que cuando la duración del avistamiento es superior a 10 minutos, se produce un cambio en la actividad. Sin embargo, cuando es inferior a 10 minutos, no hay cambio en dicha actividad. La siguiente pregunta es, ¿depende la respuesta que presentan los individuos en función de la actividad que están llevando a cabo en el momento de la interacción? Vale, se observa que para actividades como por ejemplo la navegación mayoritariamente muestra una respuesta de indiferencia y evasión. Sin embargo, cuando están descansando se muestran indiferentes y cuando presentan actividades como remoloneo o socialización presentan un mayor acercamiento. Estadísticamente para ambas especies es significativo, por lo que suponemos que la respuesta que presentan los individuos varía en función de la actividad que están llevando a cabo en el momento del contacto con las embarcaciones. ¿Influye el tamaño del grupo en la respuesta que presentan los individuos? ¿Vale? En la ficha de datos tenemos un valor mínimo y un valor máximo. Lo que se ha hecho es la media para tener la estima de los individuos que forman el grupo. ¿Vale? Y para ambas especies el p-valor es significativo. Esto nos indica que los grupos de mayor tamaño muestran un acercamiento y los de menor tamaño muestran una mayor evasión a los datos. ¿Vale? Sin embargo, el tamaño no influye en la actividad que presentan los individuos. Para comprobar cómo influye tanto el nivel de cohesión como la presencia o ausencia de crías y neonatos, tanto la respuesta como la actividad, se han hecho una serie de tablas de contingencia.
El nivel de cohesión no está relacionado con la respuesta para ninguna de las dos especies y, sin embargo, sí está relacionado con la actividad, pero solo para el caso del delfín mular. Vale. Se observa que los animales, cuando están dispersos, muestran una actividad de alimentación y, sin embargo, cuando están cohesionados, están socializando, navegando o remoloneando. La presencia de crías, o presencia o ausencia de crías y o neonatos, se influye para el caso del canguerón común. ¿Vale? Se observa que cuando no hay presencia de crías son más indiferentes a las embarcaciones y cuando hay crías o neonatos muestran un mayor acercamiento. Sin embargo, esto no influye para el caso del delfín mular. Y además la presencia o ausencia de crías no está relacionado con la actividad para ninguna de las dos especies. Entonces, como conclusiones tenemos que la respuesta inicial mayoritaria es la de indiferencia, sin embargo la general es la de aproximación, la actividad que llevan a cabo de forma mayoritaria en esta zona ambas especies es la de navegación, sin embargo se produce una modificación en dicha actividad cuando las embarcaciones están más de 10 minutos en contacto con las especies. La respuesta varía en función de la actividad que están llevando a cabo en el momento de la interacción. Aquellos grupos de mayor tamaño presentan un mayor acercamiento a las embarcaciones. Acabar, decir que es fundamental que continuemos haciendo estudios sobre la influencia del birdwatching sobre las poblaciones de cetáceos, ya que lo más importante es la conservación de dichas poblaciones. Nada, dar las gracias a todo el equipo de turno de responsabilidad y confianza, en especial a Ezequiel, a mis profesores del máster de etología y a mis amigas y familiares. A todos vosotros.